Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el libre albedrío y la voluntad de Dios? La voluntad perfecta del Padre está implícita en su mandamiento universal, que ese mandamiento dice: ser perfectos así como yo soy perfecto. Pero para cumplir con este mandamiento tenemos que aprender qué es la perfección y qué tiene que ver el libre albedrío con esta transacción. El camino de la perfección es experiencial y revelatorio y en ascenso. Nadie puede recorrerlo a menos que decida querer ser semejante a Dios, que decida compartir su vida íntima con Dios y también que decida hacer la voluntad del Padre, es decir, dejarse conducir por la guía divina que conduce al paraíso. El crecimiento en sí es inconsciente, pero la experiencia a través de la búsqueda voluntariosa de la criatura hace que tome conciencia de lo que es perfecto y de lo que no es. Ahora bien, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es un atributo de la personalidad humana. El Padre nos otorgó una personalidad que incluye el libre albedrío. El libre albedrío es el don que mejor debemos administrar, porque es a través de este que nosotros podemos darle a Dios un don. Y es el don para nosotros tomar decisiones, para nosotros crear nuestras propias realidades, experiencias. Okay. El don que es el más preciado de todos, ¿no? Es consagrar por nuestro libre albedrío nuestra voluntad a la voluntad del Padre. De esta forma nuestra voluntad se glorifica y se perfecciona cada vez más a la imagen de Dios. Por medio de nuestro libre albedrío es que nadie nos puede obligar a hacer el mal. Si cuando nos obligan lo hacemos por temor, eso significa inmadurez y falta de carácter también para mantenerse firme en una posición de rectitud. Si Dios respeta impecablemente nuestro libre albedrío, nuestras decisiones, ¿quiénes son los otros? Aunque tengan posiciones de autoridad para obligarnos a hacer lo que no queremos. Claro, sabemos que ya hemos cedido muchas libertades, ¿okay?, que nos condicionan. Si no quieres esto, no puedes trabajar aquí o no puedes viajar a tal lugar o no puedes estudiar. Ellos ponen todos los obstáculos posibles para que llegues a hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Supón que obliguen a tu hijo a que para ir a la escuela tiene que ponerse esa cosa que ya todo el mundo sabe que no es buena. Pues entonces tienes que hacer un sacrificio y educarlo en tu casa. Hacer un homeschooling, trabajar las clases online y no ir. Y probar que estás haciendo ese homeschooling, porque también existe, por lo menos en este país, los Estados Unidos, que si no llevas el niño a la escuela te lo quitan y se lo dan a alguien, alguna otra familia, un foster home para que lo cuide y lo lleve a la escuela. Entonces, así es que ellos han triunfado en manipularnos y como la mayoría de las nuevas generaciones les gusta depender de las cosas del gobierno, les gusta depender, que le den y que le den y que le den y no hacer y luchar por nada, pues entonces han tenido que pagar justo por pecadores, ¿no? Como dice el dicho. Y así poco a poco, por nuestro libre albedrío, nosotros podemos cedemos, creyéndole el cuento de que es por nuestro bien, cedemos libertades a una autoridad que no es Dios. Ya muchas mujeres han visualizado esto y eso ha hecho, hay una estadística de que ha disminuido mucho los nacimientos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres con conciencia ya se han dado cuenta de que es difícil este tiempo para tener hijos. ¿Okay? Cuando cedes una vez, pues ya tú sabes, detrás vienen todas las cosas. Y cuando la mayoría está dormida, pues a veces los despiertos tenemos que sufrir esas cosas. Ok, y también existe un grupo que no se quiere meter en nada. Dice: ay, a mí no, a mí la política no me gusta. Entonces, pues mira, debería interesarte porque están en riesgo tu descendencia. Tu descendencia. Vamos a ver que a ti no te importa la descendencia de los demás, pero me imagino que si tienes hijos y tienes nietos es porque lo deseaste y deseas lo mejor para ellos.
Entonces, esa descendencia está en peligro con todas estas leyes. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y un mandato? La ley es una prohibición y el mandato es cumplir con un deber. Ambas pueden ser de mala fe, porque todo está corrupto ya. ¿Okay? Porque no hay suficiente fuerza de carácter y rectitud en el mundo para rechazar el control y la esclavitud. No hay suficiente amor por la descendencia. Y la descendencia son los potenciales hijos de Dios, porque toda esa descendencia tiene un espíritu residente y nosotros, los adultos, los viejos, los que ya estamos en esta tercera edad, cuarta, en la segunda, tercera y cuarta edad, esas generaciones que ya tienen hijos y tienen nietos, ¿ok? Estamos poniendo el obstáculo a los espíritus residentes de esas generaciones jóvenes. Okay. Afortunadamente, lo que los poderosos se han atrevido a hacer apresuradamente no les ha salido bien. ¿Okay? Y esto ha dado lugar a que muchos de esos dormidos despierten y comiencen a tomar conciencia. El libre albedrío es el poder que todos tenemos para negarnos a hacer el mal o hacerlo. Y es también el poder para querer elegir a Dios y la rectitud de para ir a la perfección. ¿Okay? Dios no obliga a nadie, tampoco lo castiga porque se niegue. El mal y el bien pasan por el mismo proceso de la ley universal, ¿no? La ley de causa y efecto. Haces mal, las consecuencias son negativas. Haces bien, las consecuencias son positivas. Somos seres soberanos, libres para tomar la decisión que deseemos dentro de los límites posibles de un planeta. Pero de nuestras decisiones también tenemos que ser responsables de los resultados de nuestras decisiones. Los poderosos saben todo esto mejor que nosotros. Por eso usan estrategias y lo manipulan todo para que caigamos en las trampas de ellos. Y que no sea por la decisión de ellos, sino por nosotros, de que al creernos que lo hacen por nuestro bien, cedemos nuestras libertades, al final resulta que es un mal, pero ya no es la culpa de ellos, es la culpa de uno que dio el permiso. ¿Okay? Te dice que por tu bien, tú lo crees y procedes a dar el consentimiento sin saber qué mal le irá a aquel hombre que confía en el hombre. El Hijo de Dios siempre buscará la voluntad del Padre y procederá de acuerdo. Hay que comenzar a ejercitar el libre albedrío bajo la guía del Espíritu que vive en nosotros. Somos el templo del Espíritu. Un fragmento de Dios vive dentro de nosotros. Nosotros a veces tomamos decisiones a la ligera. Ay, sí, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Sí, vamos todo el mundo. ¿Consultaste con tu espíritu? Padre, ¿qué hay en esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Y espera la respuesta y te va a decir si sí o si no. En este templo vivo yo y mi espíritu. Y nos acompaña el espíritu de la verdad, el ángel del destino o los ángeles protectores, además de otros espíritus ministrantes y otros seres de luz. Si tú vives con tus padres o con tu pareja, no puedes tomar decisiones por tu cuenta en lo que concierne a ese hogar, ¿no? Porque entonces te va a ir mal. Por lo mismo sucede con el espíritu residente, que es tu templo, donde tu yo vive. Eso tienes que consultar con el Espíritu tus decisiones. Esta comunión con el Espíritu te permite conocer la mejor forma de proceder en todo. Esa intimidad con tu Espíritu residente te revela todo lo que tú quieres conocer y perfeccionar en tu vida. Te da la sabiduría y el discernimiento para la toma de decisiones. Para conocer a Dios necesitamos convertirnos en hijos de Dios ascendentes y comenzar el camino de rectitud, de la rectitud que perfecciona. El plan de Dios, de nuestro Padre Universal, es que toda su creación espacio-temporal duplique la perfección del paraíso, individual y eventualmente en su totalidad. Es el logro superuniversal del estado de luz y vida. Documento 54.2.1 dice: este modelo de compartir el diseño original para cada uno de los hijos e hijas de Dios salgan al espacio para involucrarse en el intento de duplicar en el tiempo el universo central de perfección eterna. Hay una vasta hermandad allá y aquí en el tiempo y en el espacio que se ha embarcado en esta gran aventura. Tanto seres descendentes como seres ascendentes. Y tenemos que aprender a amarnos entre todos. Luego dice en el siguiente párrafo:
Toda criatura y todo universo en evolución que aspira a hacer la voluntad del Padre está destinado a volverse el socio de los creadores espaciotemporales en esta magnífica aventura de logro experiencial de la perfección. Cuando el Padre nos da el visto bueno, inmediatamente nos convertimos en socios del Creador de este universo. Si esto no fuese verdad, el Padre no habría dotado a estas criaturas del libre albedrío creativo y tampoco moraría en ellas entrando verdaderamente en sociedad con ellas por medio de su propio espíritu. Nuestro libre albedrío es creativo. Nosotros aportamos experiencias al Supremo que son únicas. Nuestro libre albedrío, aparte de creativo, está dotado de infinitas posibilidades de creatividad. Por eso nosotros no podemos, no es correcto someterse a una religión de autoridad que es uniforme. Tienes que creer en esto, en esto, en esto, en esto. Si no crees en esto, si no haces esto, entonces no eres un buen cristiano. Entonces esa uniformidad te priva de la libertad de ser creativo en tu propia experiencia con Dios y aportar al Supremo. Okay. Así que no estamos dotados de infinitas posibilidades de creatividad. Esta se despliega a través de conocer a Dios cada vez más, a través de esa comunión íntima con el Padre, donde abre su corazón a Dios y le expresa tanto sus debilidades como su fuerte. Y le pides guía para ser mejor cada día y aceptar el perdón divino en cada intento de fracaso, cada intento fracasado, porque la vida es así. Aprendemos de la experiencia, de los errores, y entonces tenemos que seguir insistiendo y creciendo. A mayor intimidad con Dios, mayor profundidad de asociación con el Espíritu residente. Mayor revelación, mayor perfección, mayor creatividad, mayores las posibilidades de seguir creando, creciendo, progresando, aportando al Supremo. Y todas estas posibilidades son infinitas. Así que lo hacemos aquí y lo seguimos haciendo allá después de la resurrección. Pero debemos tener en cuenta que al poseer el don del libre albedrío y de creatividad, esto implica que tanto lo podemos poner al servicio del bien como al servicio del mal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Quien escoge el mal, su fin es muerte. Y este tipo de muerte es una muerte espiritual. El alma no crece, no evoluciona y el alma es la garantía de nuestra inmortalidad. Todo nuestro ser, espíritu, alma, mente y cuerpo, el yo, necesita unificarse para lograr la inmortalidad. Y así seremos potencialmente hijos de Dios. Y el día que fusionemos con el espíritu después de la resurrección, entonces es que seremos hijos de Dios oficialmente. Los que andan sin buscar a Dios tienen una personalidad dispersa en las cosas del mundo. Por tanto, no crece en el espíritu ni en el amor de Dios. Y un alma moribunda no sobrevive. Y el que no sobrevive la muerte deja de existir. Dios no lo condena porque es libre de decidir lo que desea. Esta vida y la vida, eterna, o solo la vida física de este momento hasta el día de su muerte y ya hasta desaparece. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Primero veamos lo que no es, porque muchos a veces dicen es lo que Dios quiera. O si ocurrió así, por algo fue. A lo mejor fue la voluntad del Padre. Y realmente las cosas que nos pasan en la vida, ya sean accidentes, enfermedades, pérdidas, incluso nuestros conflictos emocionales, son parte de la vida física material en la carne. Nada que ver con la voluntad del Padre. La voluntad del Padre tiene que ver siempre con las decisiones espirituales que involucran valores y significados con vista al logro de la perfección para ser como Dios y poder amar a los hermanos. Es el deseo de comunión con el Padre. Documento 5.1 dice, hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una exhibición de la disposición de la criatura a compartir su vida interior con Dios. El documento 111.5 dice, la paz en esta vida, la supervivencia en la muerte, la perfección en la vida próxima, el servicio en la eternidad, todo esto se logra en el Espíritu. ¿Desde cuándo? Desde ahora mismo, cuanto antes mejor. Comienza a partir de este momento en que nuestra personalidad decide someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y cuando el Padre ya ha elegido hacer que un fragmento de sí mismo esté sujeto a la voluntad de la personalidad de la criatura, sigue diciendo esto, no es rendirse a Dios. Dios no quiere que nadie se rinda a Él, ni por temor, ni por todo el mundo lo hace, sino más bien consagrar voluntariamente por fe y amor a Dios nuestra voluntad a la voluntad divina. Esto nos lleva a una glorificación de la voluntad y a un perfeccionamiento de la voluntad. Y a partir de aquí nuestra personalidad comulga plenamente con el Padre Espíritu y el alma crece. El hombre encuentra a Dios y comienza a comulgar con la personalidad del Padre a través del Espíritu residente.
Y a partir de esta dedicación del libre albedrío, de esta elección de seguir la guía divina, tarde o temprano hallaremos una unión interior que nos deja bien clara la sobrevivencia del alma y la futura fusión con el espíritu después de la muerte. La personalidad del hombre se une a la personalidad de su hacedor. Son dos personalidades cuyos atributos creativos se unen eternamente y autovolitivamente en una mutualidad de expresión. Y es algo tan íntimo y tan único que no hay forma de expresarlo, es decir, no hay forma de que uno lo pueda decir en la experiencia de uno cómo fue. Y si lo expresa es tan romántico que te dirán qué loco está este. Es el nacimiento de otra unión eterna de la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. El día que se firma este contrato divino en el Espíritu es el día que el Padre entrega a la criatura al Hijo paradisíaco creador del universo para comenzar el camino de la vida eterna. Es el día que que nos entrega nuestro Padre a su Hijo. ¿Okay? Nosotros hacemos nuestra oración de fe y recibimos a Cristo en nuestro corazón. O desde niño ya hemos crecido en las cosas de Dios, porque puede suceder de las dos formas. O recibes a Cristo en un momento crítico de tu vida, o vas creciendo ya con eso evolutivamente, progresivamente, porque te lo han enseñado familiarmente desde niño. Entonces, el día que ya está segura la salvación de tu alma, es cuando se le entrega, es cuando Dios Padre coge ese hijo y se lo entrega a su Hijo creador. Por eso Jesús dijo, ni uno solo perderé de los que el Padre me entregue. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Por eso, después de esa decisión de fe, cualquier que sea la forma que lo hagas, le sigue un periodo de confirmación y hasta que el Padre no le ponga el sello que dice, este es un potencial hijo mío. ¿Okay? Hasta ese día no se le entrega a nuestro Padre Creador, Hijo paradisíaco de este universo, Cristo Micael. Y aún después nuestra comunión sigue siendo con el Padre Universal. Por eso Jesús dijo que somos hermanos y Él es el mayor. Hagamos buen uso de nuestro libre albedrío y aprendamos a buscar la voluntad del Padre a través de la oración y la meditación. Ambas cosas te llevarán a la adoración y al crecimiento espiritual. Hasta aquí esta pregunta, lo espero en el próximo.